En esta segunda parte, junto a Víctor Carvajal, tenemos a un invitado que está en las prepresidenciales y en todo lo que es la línea de búsqueda de electorado, no solamente para las presidenciales, sino que también para poder conformar una buena base política representativa a nivel de concejales, alcaldes, gobernadores, convencionales. Oye, esto es cansador, digamos la cantidad de votaciones que tenemos. Tenemos a Mario Desbordes, quien ha sido diputado, un destacado dirigente político de Renovación Nacional, que ha sido ministro también, al ministro de Defensa, digamos, y ha tenido una larga trayectoria que normalmente es destacada y respetada. Ha sido también uno de los artífices de aquel acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 que dio paso a ese acuerdo de paz y por nueva constitución que finalmente nos genera esta vía institucional que hoy día estamos viviendo. Bienvenido, Mario, un agrado tenerte en las cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Víctor, buenos días. ¿Cómo se ve la unidad de lo que es Chile Vamos? De repente cuesta decir que es el conglomerado de partidos que está con el gobierno. Muchas veces hay diferencias y distinciones que hacen difícil pensar de que es una coalición gubernamental. ¿Cómo se ve en el análisis la perspectiva ahora frente a este proceso electoral que tenemos hoy? Se produjeron tensiones importantes en el 2019, de octubre en adelante, eso es evidente. Teníamos visiones distintas de cómo reaccionar, qué hacer respecto de las demandas ciudadanas, etcétera. Pero de a poco se ha ido recuperando esta muy buena relación que hubo en la fundación, y es algo que tenemos que trabajar muy fuerte, porque la épica que tuvo Chile Vamos es muy importante en lo que viene. Ahora, efectivamente, con el gobierno mantenemos una relación lo más cordial posible, pero en general las coaliciones, históricamente, la relación con el gobierno no es fácil. Yo creo que quizás la clave está justamente en que nosotros, o yo soy de aquellos que piensan, que el enfoque que hay que darle a este gobierno es que es el primer gobierno de Chile Vamos. Lamentablemente está primando habitualmente en la moneda el que este es el segundo gobierno de Sebastián Piñera y no el primer gobierno de Chile Vamos. Y eso, aunque parezca un juego de palabras, es algo extraordinariamente importante. Siempre pasa, ¿cierto?, que los partidos de las coaliciones de gobierno se quejan de que no son necesariamente considerados. Por supuesto, cuando estamos en campaña, cuando hay que hacer la elección, somos las niñas bonitas en la fiesta, pero cuando el gobierno asume ya toma la lógica de que ganó por capacidad propia el presidente, sus asesores, sus equipos, y ahí los partidos pasan a ser un estorbo. Ha habido una relación difícil en algunos momentos, pero en general ha sido buena. Hemos sido bastante leales, los partidos de Chile Vamos hemos sido cuidadosos en mantener una buena relación con el gobierno, salvo proyectos como el del 10% que tensionaron mucho la relación y que el gobierno erróneamente transformó en un casus belli, que creo que fue un tremendo error de la administración Piñera en su minuto, pero bueno, recuperando esta buena relación, el buen trabajo, etc. Vimos en Televisión Nacional, analizando en una primera mirada, digamos, el programa de apoyo económico que presentó el presidente de la República para los próximos meses, hasta junio. Y usted decía ahí que encontraba que esto era en general positivo, pero que había que analizar el detalle, digamos, porque veía algunas situaciones que tal vez podrían ser más complicadas para la gente. De anoche a hoy día, ¿ha logrado avanzar algo en ese sentido? ¿Cree que hay algunas cosas que hay que ajustar? Y con este programa, a su juicio, ¿es factible de descartar entonces la posibilidad de un tercer retiro? Mire, lo primero, efectivamente hemos revisado la propuesta y la valoramos mucho, se avanza muchísimo respecto de lo que habían sido las anteriores propuestas del gobierno, se subió a la puntería, que es lo que habíamos pedido. En general, disminuyen la cantidad de requisitos para optar a las distintas ayudas estatales y la valoramos mucho. Por supuesto, estamos revisando ahora y queremos pedirle al gobierno mejorar ciertas cosas. Yo creo que se queda corto y muy corto en las ayudas a las pymes. Estamos hablando básicamente de algunas exenciones, de postergar créditos por 3 meses con el Banco Estado, pudiendo, la verdad, hacer mucho más. Es el Banco Estado. Si el Banco Estado solo prorroga 3 meses, ¿qué le pedimos a la banca privada? Que se puedan condonar la deuda, ni siquiera la deuda, perdón, solo intereses y reajustes
multa en el caso de las patentes comerciales por un 90%. Bueno, ¿por qué no un 100% si las pymes, sobre todo el comercio, está muy complicado? Y así varias otras cosas más. Nos llama la atención esto de que hay un bono, ¿no es cierto?, que es distinto si usted está en fase 2 o en fase 1, en circunstancias que esto es muy dinámico. Yo puedo estar en fase 1 un mes y medio, vengo saliendo recién de cuarentena y hoy día estoy en fase 2 y por eso tengo un bono más chico, en circunstancias que ha estado complicado todo este mes. Entonces, bueno, hay cosas que creemos que hay que corregir, pero valoramos en general la propuesta. Ahora, que esta propuesta vaya a evitar que se avance en el 10%, yo lo veo difícil. Hemos estado conversando con Joaquín Lavín, yo he estado conversando bastante con él, me voy a juntar con Joaquín en un rato más, porque creo que hay que poner una alternativa más masiva, que sea más general, y la que él ha planteado, que es la del seguro de cesantía con sus bemoles, que lo estamos revisando, también es una buena opción. Entonces, valoramos lo que se planteó ayer, tiene cosas que creemos que hay que mejorar, ojalá no hubiera tanto requisito, esto fuera mucho más universal, y vamos a hacerle una serie de peticiones al gobierno respecto de los anuncios de ayer, insisto, valorando. Y por último, bueno, no veo por dónde esto vaya a frenar la discusión del 10%, lo veo difícil. Entonces, Mario, en todo este proceso electoral, las precandidaturas se han ido desplegando para poder ir formando los equipos respectivos y aglutinar justamente el voto. ¿Cuáles son los elementos esenciales que tú ves para discusión dentro de esta convención constitucional? ¿No? Porque efectivamente yo creo que hay temas de desarrollo, hay temas, digamos, personales de derechos y dignidad de las personas, que está muy colocado, está el tema de los pueblos originarios. ¿Cuáles serían las prioridades de Chile Vamos respecto a lo que es este proceso convencional? ¿Desde qué vereda lo ves tú dentro incluso de la propia coalición? Bueno, lo primero es un proceso inédito que se abre con nuestro apoyo, que eso también es importante. La izquierda ha intentado adueñarse de un proceso, me parece injusto. La mitad de la centroderecha votó apruebo, también es un dato importante, pese a que algunos dirigentes de más edad en mi sector insisten en que el 90% votó rechazo. Eso es completamente falso. Basta ver la votación de Las Condes, tú eres experto en estos temas, para constatar que buena parte del electorado centro-derecha votó apruebo. Entonces es un proceso en el que estamos inmersos por voluntad nuestra, ¿cierto? Hay un estudio de Estefanía Lenda, una cientista política francesa, radicada en Chile hace cierto tiempo, que se lanzó en el CEP el año antepasado, o el año pasado, no estoy seguro, que da cuenta de que ya el año 2016, poco menos del 40% de los dirigentes de Renovación Nacional estaban por una nueva constitución. Bueno, en este proceso, por supuesto, estamos por hacer un proceso que nos lleve a una carta magna que ojalá la mayoría de los chilenos consideren propia, y digo ojalá porque nunca va a ser el 100%, y para eso hay que reconocer la tradición constitucional chilena, y voy más al callo de la pregunta. Hay que partir de la base de aquello que se ha logrado en la evolución constitucional que tiene Chile desde el año 1811, con el primer documento, ¿no es cierto?, que se plantea en estos términos. Ya el de Carrera sería realmente el primero que nos pone como país más o menos independiente, y a partir de ahí hay una evolución, la tiene el mundo entero, los países occidentales, no todo el mundo tal vez, pero hay muchas cosas que no pueden quedar fuera. Y la evolución, por ejemplo, en materia de derechos humanos, derechos humanos me refiero en el amplio sentido, debe estar siempre consagrada el derecho los derechos fundamentales de las personas. Ahora, ¿cuáles son los derechos que se agregan? Es una discusión que tenemos abierta. ¿Qué significa tener un derecho consagrado en la Constitución? ¿Cuál es el nivel de exigibilidad que uno puede tener para que estos derechos sean efectivamente se concreten, ¿no es cierto? Y no queden solamente como una constitución muy florida, llena de lindas frases. Por otro lado, hay una discusión todavía no zanjada dentro de Chile Vamos. Nuestros aliados de Bópoli han planteado una constitución minimalista, pequeñita, con algunos principios generales y el resto dejarlo a normas complementarias. Hay otros que plantean una constitución muy detallada, que aborde aspectos ¿cierto? Desde esta declaración general que inspira el resto de la Constitución, donde están nuestros principios, etcétera, y luego vaya entrando en el detalle de lo que son los distintos poderes del Estado, los órganos autónomos, etcétera, consagrar, por ejemplo, qué es el Banco Central, mantener su autonomía,
plantear qué es lo que es el Tribunal Constitucional, con los ajustes que hay que hacer respecto de cuál es su funcionamiento, etcétera. Y ahí hay dos posiciones que están todavía, no sé si en pugna, pero que no son idénticas. Si hacemos una constitución minimalista con poquitas cosas, derechos fundamentales, mejoramos estos derechos, los actualizamos, y algún par de enunciados más, como nos ha planteado Evópolis, o vamos por la línea de una constitución similar a la que tenemos, pero partiendo de cero en términos de que no es la misma, no es que reformemos la actual, pero sí reconociendo la tradición constitucional. Ejemplo concreto, derecho a la vivienda digna. Hemos planteado que estamos de acuerdo con que esté consagrado en la Constitución y que sea exigible. Derecho a la seguridad pública, a la seguridad, ¿cierto?, en términos de seguridad personal, no seguridad social. También, ¿cómo hacer efectivo aquello? Bueno, recursos ante los tribunales, etcétera, eso también se está discutiendo. Y estamos por incorporar derechos sociales, no hay ninguna duda, pero creo que en lo que sí hay consenso, Guillermo, en Chile Vamos, es que la Constitución tampoco puede detallarlo todo, no puede estar todo metido ahí, porque si no se transforma en un texto ya gigantesco que rigidiza todo. El 11 de marzo de 2022 vamos a tener un nuevo gobierno instalado en el país. Cualquiera sea el presidente de la República y su equipo y su pacto, va a tener probablemente el desafío mayor de todo estos últimos 100 años, no sé, después tal vez de la Guerra Civil del 91, para enfrentar un país tan polarizado como estamos hoy, donde es tan difícil el diálogo, y además con tantas necesidades que nos ha puesto, ¿no es cierto?, la pandemia, etc. Frente a eso, si Chile Vamos lograra ganar la elección presidencial, y lo pongo en una hipótesis, ¿cree usted que va a ser necesario ampliar esa coalición? Lo digo porque creo que dentro de Chile Vamos aparentemente hay dos almas. Un alma que uno podría entender como la derecha social, ¿ya?, y otra alma tal vez como la derecha más tradicional, digamos, en términos económicos sociales, digámoslo así. Frente a ese desafío, ¿cree usted en definitiva que va a ser necesario para poder gobernar el país y para poder avanzar en enfrentar todos los problemas que tenemos, proponerse ampliar en algún momento esa coalición? O sea, lo primero, yo espero que gobernemos nosotros. Creo que le hace bien a Chile un nuevo gobierno de Chile Vamos, por supuesto, si no estarían las otras coaliciones. El gobierno que venga va a tener un desafío gigantesco. La Constitución va a estar en 2 años más. La Constitución no resuelve todos los problemas. En la Constitución no está en detalle el modelo de salud, de pensiones que vayamos a adoptar, y por lo tanto el gobierno que venga va a tener necesariamente que acometer reformas de inmediato. Reforma al sistema de salud, reforma al sistema de pensiones y varias otras más. Siempre es deseable ampliar la coalición en la medida que quien llega comparta, ¿no es cierto?, elementos básicos, importantes, gruesos, estructurales, con aquellos partidos que integran esta coalición. Yo creo que Chile Vamos debería crecer hacia el centro, pero no es una tarea fácil. Por supuesto que estamos permanentemente abiertos a eso. La incorporación del PRI desde el origen marca una pauta. Yo creo que hay que ir viendo cómo se consolida el trabajo que está haciendo la gente que dejó la democracia cristiana, como Mariana Elwin y otros, a ver si se consolida, si se transforma en un movimiento más fuerte de un partido. Por supuesto van a estar siempre invitados, etcétera. No sé qué pasa con la DC misma, que siempre es una pregunta. Somos socios con la DC, la Internacional Demócrata de Centro, la IDC. En el papel deberíamos compartir muchos puntos de vista. Si uno mira, volviendo un poco a lo que planteaba, consultaba Guillermo recién, ¿cuál es la propuesta constitucional que hace la democracia cristiana? Y uno mira lo que está en la página web, donde está, ¿cierto?, un documento bastante interesante. Yo comparto prácticamente todo lo que ahí aparece. Pero después, cuando uno escucha a algunos dirigentes de C, se da cuenta que lo que dice ese documento no es necesariamente
lo que piensan una buena parte de los dirigentes de primera línea del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, ampliarnos, sí. ¿Hacia dónde? Hacia el centro. ¿Con quiénes? Bueno, habrá que ir viendo, ya hay conversaciones con el mundo social cristiano, en el fondo, con el mundo social cristiano, que espero vayan terminando, redundando, vayan concluyendo con que tengamos una coalición más amplia hacia allá y, por supuesto, también esto tiene que ver con el resultado de la elección parlamentaria, que siempre termina influyendo mucho en la formación de coaliciones, sobre todo con el sistema que adoptamos nosotros en Chile de este proporcional condón corregido. Ahí tenemos al experto aquí, Guillermo, en donde se va produciendo una atomización importante en la conformación del Congreso y que obliga a hacer alianzas más amplias. Mario, hay un tema, tú has sido ministro de Defensa, digamos, en virtud de lo que estamos discutiendo y teniendo como eje el proceso constituyente, ¿cómo ves tú, digamos, la situación de las Fuerzas Armadas por una parte y por otro lado las de orden público y seguridad? Hay todo un debate respecto a una reforma, transformación, cambio de las policías, muy centrada en carabineros, donde también ahí tú tienes una parte de tu corazón, ¿ya? Qué sé yo. Y también está el tema de las Fuerzas Armadas, donde como ministro de Defensa tuviste oportunidad de conocerlas, y donde hay, Chile debe tener Fuerzas Armadas, debería haber cambio en eso. ¿Cómo es tu aproximación a ese tema? Yo creo que en términos de cómo están reflejadas o normadas las Fuerzas Armadas en la Constitución, lo que tenemos hoy, que se actualizó en 2005, es bastante razonable. O sea, yo creo que es el área donde más cambios hubo y por lo tanto está más fresco. Con correcciones, por supuesto. Yo creo que detalles, que no son tan detalles cuando llega el momento, como la remoción de un comandante en jefe, debería ser a sola disposición del jefe de Estado, sin tener que hacer estos decretos fundados a la Contraloría, pasar como informe, no como permisos, ni mucho menos, pero igual un informe al Senado. Cosas como esas que dejen muy claro que las Fuerzas Armadas están supeditadas al poder civil, al gobierno, al jefe de Estado, que es el que conduce, ¿no es cierto?, el Ejecutivo. Cosas como esa, por supuesto, yo creo que hay que corregirlas, cambiarlas, pero en general, en los términos que está hoy día la Constitución me parece bastante razonable. Yo mantendría, si de mí dependiera, la redacción que actualmente hay. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir, porque se actualizó hace poco. El 2005 se hicieron ajustes allí. ¿Tenemos que tener Fuerzas Armadas? No hay ninguna duda. ¿Tenemos que tener Fuerzas Armadas profesionales, apolíticas, no deliberantes? No tengo ninguna duda. No me gustan los conceptos que he escuchado en algunos debates en parlamentarios de oposición, sobre todo el Frente Amplio, de estas Fuerzas Armadas populares, por ejemplo, como me han planteado en algunos debates gente del Partido Comunista o el Frente Amplio. No me gusta ese concepto. Nosotros tenemos Fuerzas Armadas que son homologables a cualquier Fuerza Armada europea, en la OTAN en varios aspectos, desde el punto de vista de organización, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del equipamiento y otras más, pero también en cuanto a su visión, su organización, etc. Podemos discutir si el Estado Mayor Conjunto tendrá más atribuciones o no, si el jefe del Estado Mayor Conjunto es un oficial de 4 estrellas o 3, es un debate que le gusta mucho al mundo de las Fuerzas Armadas. Yo me inclino porque sea un oficial de 4 estrellas al término de la carrera. ¿Qué nivel de autonomía puede tener el Estado Mayor Conjunto? Por supuesto. Si eso suprime o no los comandantes en jefe, que como sucede en otros lugares, en donde solo el Estado Mayor Conjunto tiene 4, los demás tienen 3, yo mantendría las 4 estrellas en los comandantes en jefe. Eso es todo un tema muy interesante de debatir. Fuerzas Armadas no militarizadas, como me han planteado en algunos debates, o escalafón único, como me han planteado en algunos debates, yo no estoy de acuerdo. Creo que la fórmula que tenemos hoy día es una buena fórmula. Respecto a la policía, estoy por la modernización de la policía profunda, importante. Modernizar procesos administrativos, no hay ninguna duda. El denominado Paco Gate es un ejemplo de cómo las instituciones crecen en términos en tamaño, pero no va creciendo con ese tamaño la capacidad de gestión. Y ahí se perdió en ese mar de nuevos funcionarios que pasaron de 30.000 a 60.000 el control sobre lo que ahí estaba sucediendo. Dicho sea de paso, hasta el funcionario encargado de fiscalizar de parte de la Contraloría, al parecer está también involucrado en eso. Hay que modernizar el proceso formativo, hay que modernizar la estructura, pero yo seguiría ejemplos probados. Me gusta mucho el ejemplo de la Guardia Civil Española y de la Policía Nacional de España, porque son policías que son en países con idiosincrasia similar a la nuestra,
que también tiene limitaciones de recursos, porque obviamente la policía danesa, la finlandesa, la alemana, que son estupendos referentes, gozan de capacidades ilimitadas que nunca vamos a tener en Chile, por lo menos en los próximos 20 años. Hacer un ajuste en términos de la carrera, de cuáles son los incentivos. Hoy día hay 5.000, 6.000 vacantes sin llenar porque no están los incentivos. Hay miles de jóvenes que pudieran querer entrar a Carabineros, pero no lo hacen porque no les conviene, porque le pagan mejor en el mundo privado, porque no están los riesgos, porque no está, ¿cierto? No se sienten apoyados por la institución o por el gobierno de turno. Hay mucho que corregir ahí, Guillermo. Por supuesto, la PDI también viene saliendo un proceso importante de modernización que yo valoro mucho con Nelson Mer y Arturo Herrera, que lo termina Marcos Vázquez y ahora, por supuesto, el actual director, que ha sido un proceso exitoso, muy exitoso, y que hay que profundizar. Hay que ver si es por la vía de aumentar la cantidad de oficiales profesionales, ¿cierto? O nos vamos por mejorar y aumentar la cantidad de oficiales profesionales de línea. Fui subsecretario de investigaciones, vi ese proceso. Por supuesto que hay que avanzar en eso, mejorar capacidades. Hoy día el narcotraficante tiene mejores armas que un policía y eso no puede ser. Hay que asegurar desde el punto de vista que esto creo que es clave, hay que asegurar desde el punto de vista de la ciudadanía el procedimiento. Hay que tener certeza de lo que pasó. Y yo he visto cómo funcionan algunas policías en Europa, también lo vi en Israel y ahí están con cámaras en todas partes, donde se puede, le ponen una cámara al policía, al vehículo, los drones, y es la única manera de saber exactamente qué pasó. No le preguntan al carabinero. En Bélgica, en Bruselas, en los procedimientos complejos, no se le pregunta al policía porque se está viendo todo en vivo y en directo. No es necesario. Entonces la ciudadanía tiene tranquilidad y sabe si es que el policía infringió, si el policía actuó bien, si fue atacado o no fue atacado. Y en eso, en tecnología, hay que avanzar muchísimo y este gobierno se lo hemos planteado muchas veces, pero hasta ahora hemos hecho ahorros que nos han salido muy caros. Obviamente un tema que a mí me interesa harto, me gusta, pero sobre todo también, una vez que tengamos certeza de los procedimientos, también apoyar a nuestros policías. Yo siento que nuestro gobierno, mi gobierno, no lo ha apoyado para nada. Haciendo una hipótesis, que usted gane en Chile Vamos la candidatura presidencial y que luego gane la presidencial y se instale en la moneda, ¿cuáles serían los 3 o 4 o 5 iniciativas urgentes, principales, que usted impulsaría desde un gobierno suyo? La primaria está completamente abierta. Hoy día los mismos encuestadores reconocen, y lo dice el gerente de Criteria, el de Activa y otros más en los medios de comunicación, lo dicen en ONE, ¿cierto? Que está contestando el 20 o 30% máximo. Y por lo tanto hay un 70 o un 80% de personas que no responden, y es por lo tanto ficción pretender vía encuesta vaticinar lo que va a pasar en la primaria. Por supuesto, hay encuestadoras como CADEM que una semana a alguien le asignan 40 puntos, la semana siguiente le asignan 20 y nadie explica nada, pero bueno, es CADEM, yo no, nada más que decir. Las otras encuestadoras han dicho, nosotros no podemos hoy día pronosticar qué va a pasar en la primaria. La primaria está abierta, por lo tanto, y la puedo ganar perfectamente. Además, hay 2 partidos políticos que me apoyan. En Renovación Nacional, una buena mayoría, tremenda mayoría, el 80% o más. Y, por lo tanto, eso es muy posible. Ahora, ¿qué haría yo? Vuelvo atrás. La Constitución va a estar en 2 años más. Yo siento que no hemos cumplido lo que comprometimos hace 2 años atrás, en octubre, noviembre del 2019, el empujón que tuvimos, ese aire, ¿no es cierto?, que nos llevó a decir, vamos a hacer reforma, se fue terminando. Muchos le perdieron el susto al millón de personas en la calle. Yo condeno mucho la violencia, los delincuentes, estos que incendian, que tiran molotov, pero yo creo que lo más complejo para la democracia no fueron esos delincuentes, no fueron los encapuchados, fueron los millones, los cientos de miles de personas en las calles que paralizaron Chile. Eso es lo que complica más a cualquier democracia. Bueno, no hemos hecho la reforma, no hemos cumplido nada. Y por lo tanto, hay que acometer inmediatamente una reforma previsional, porque así como vamos, parece que este gobierno no la va a alcanzar a sacar, y es urgente tener un sistema mixto de pensiones, en donde haya capitalización individual, donde aumentemos la cotización de las personas. En la OCDE promedio es 18%, nosotros tenemos el 10%, llegaríamos al 6, al 16, si es que aumentamos este aporte patronal, que va a ser gradual. En mi opinión, esa plata debe ir 100% al trabajador,
y hay que construir un pilar solidario en el pilar contributivo, ¿cierto? Esa solidaridad yo la haría con impuestos generales, no metiéndole la mano al bolsillo al trabajador, y de esa manera se pueden aumentar inmediatamente las pensiones de las personas que hoy día están jubiladas o pensionadas. Luego hay que hacer una reforma a la salud inmediatamente. Nosotros somos partidarios, tenemos una propuesta sobre la mesa, de los pocos candidatos que tiene propuesta ya en varias áreas hace rato, un plan universal de salud. Nosotros creemos en Renovación, y lo creo yo, que es indispensable tener un fondo solidario al que contribuimos todos los chilenos con nuestro 6,5%, el otro va a accidente del trabajo, y por supuesto también con aporte estatal para asegurar que todos tengamos un plan de salud adecuado que garantice un buen acceso a la salud, todos. Ahora, si yo quiero pagar un adicional como lo hago hoy día, casi toda la gente que está en ISAPRE paga un adicional, se puede hacer perfectamente. Es lo que se denomina primer piso, entonces, un plan universal. Todos los chilenos tenemos acceso a un plan que garantiza una buena cobertura de salud. Es lo que se llama segundo piso, de todo el derecho del mundo a contratar cosas adicionales. Eso no hay ningún problema. La discusión va a estar, Víctor, en si este plan universal va a estar en manos de un solo prestador, como pasa en Inglaterra, o con múltiples prestadores, como pasa en Holanda. Nosotros somos partidarios del multiprestador. ¿Cómo intervenimos el mercado de los medicamentos, que está completamente distorsionado en Chile? Yo creo en la economía de mercado, creo en la libertad de emprendimiento, pero creo que la economía de mercado tiene que tener un apellido social. Creo en la economía social de mercado. Y eso implica una mirada más humana de la economía, pero también un cierto rol del Estado. Y en el caso de los medicamentos hay que intervenir. Los medicamentos están demasiado caros y el gobierno nuestro aceptó una propuesta que le hicimos en las elecciones y planteó este poder comprador del Senabad en el extranjero, importar medicamentos y de esa manera bajar los precios. Eso ya está aprobado como ley, pero no se ha concretado. Y así una serie de otras cosas, reformular el sistema de financiamiento de la educación superior, terminar con el endeudamiento y la mochila gigante que tienen los estudiantes vía CAE u otros sistemas de educación, y bueno, reforma a la policía, y hay una serie de propuestas que estamos haciendo en distintas materias, por supuesto temas medioambientales, por supuesto temas en salud, pero mire, tema del agua, por meterme en uno de los temas. El 50% del agua que se usa en Israel es agua desalinizada para el consumo humano. Y también usan agua desalinizada para la agricultura. Y usted me dirá, ¿cómo? Si no dan los costos. Sí dan. Cuando una empresa estatal lo hace bien, con procesos ecológicos, si no se daña el medio ambiente, nosotros podríamos tener perfectamente, como lo va a hacer Perú, en la zona sur del Perú. Yo lo vengo hablando, se lo dije al presidente, vamos a gastar $7.000 millones en embalses. ¿No será mejor construir 2, 3 plantas de tratamiento de desalinización para llevar agua a toda la gente, a toda nuestra ciudadanía, pero al mismo tiempo que se puede usar para uso agrícola con una empresa estatal como se instaló en Copiapó? En Copiapó hay una empresa estatal que va a desalinizar. Y eso es poner 1 o 2 plantas por región. De manera que tengamos una empresa estatal que se haga cargo de esto, eficiente, con directorio como el del metro, que no sea un monstruo burocrático y que permita que tengamos agua para los agricultores bajo los 30 centavos de dólar. El que hoy día tiene una sequía corriendo con agua no le va a interesar, pero el que tiene cientos de hectáreas secas, yermas, por supuesto que es una tremenda oportunidad, y transformar a Chile en potencia alimentaria creo que es una prioridad del próximo gobierno. Le quiero agregar, nosotros dependemos en términos alimentarios de Argentina, de Brasil, no tenemos autonomía. Si Argentina mañana decide venderle el trigo a Europa porque le pagó más caro, le mejoró el precio y les es más conveniente, nosotros nos vamos a quedar sin trigo. Los cereales, las legumbres, ni siquiera tenemos autonomía en las legumbres, las lentejas, los porotos, los garbanzos vienen de fuera. Y Guillermo, que es experto en estos temas, no sé si convendrá conmigo, pero un país no puede no tener asegurado un nivel adecuado de abastecimiento de insumos tan básicos, de productos tan básicos como estos, por un tema de seguridad nacional. Si ya no es solamente un tema de mercado, oferta y demanda, no podemos entregarle todo al mercado como ha planteado nuestro sector por tanto tiempo. Entonces, en esas áreas hay que meterse un poquito más y uno va bueno, me alargo mucho, Víctor, en realidad me entusiasmo, pero sí, prioridades, por supuesto, pensiones, salud, el tema educacional, seguridad ciudadana, por ahí van a ir las principales prioridades, pero junto con eso vamos a tener una serie de propuestas que he tenido el gusto, el privilegio de conocer cómo funcionan en el extranjero y funcionan perfecto. En Israel me dijeron una frase que me llamó la atención apenas me instalé a mirar cómo funcionaban las plantas estas. No podemos creer que usted tenga problemas de agua. Su país tiene menos de 150 kilómetros de ancho y tienen un mar gigantesco. ¿Por qué tiene problemas de agua? Me decían los israelitas. ¿Por qué?
y la verdad es que la respuesta no la tengo. Mario, permíteme hacerte una última pregunta. Digamos, lamentablemente el tiempo se nos pasó volando. Aprovecho que esté comprometido para otra oportunidad. Sí, ¿Ya? encantado. Pero digamos, en el mes de abril hay elecciones en Ecuador que coinciden en el mismo día con las nuestras acá. En Perú, en el mes de abril, hay elecciones de asambleísta y de presidente. Y uno de los candidatos presidenciales en Perú acaba de proponer hace unos días atrás la idea de que Chile le entregue el Huáscar. ¿Qué dices tú así en términos muy breves? Por supuesto que no, el Huáscar es patrimonio nuestro también, murieron nuestros héroes. Yo reconozco, valoro, admiro a Miguel Grau, no hay duda que es una figura americana, no solamente del Perú. No hay duda, el buque fue peruano en su origen, pero fue capturado en Angamo y posteriormente fue un buque chileno y combatió por nosotros, y murieron también héroes nuestros después de del combate, ¿cierto?, de Iquique, el combate naval de Iquique. Hay otros próceres nuestros muertos en combate ahí. El buque fue nuestro y es nuestro y lo mantenemos con mucho cuidado. Le quiero contar al candidato presidencial, que no sé cómo se llama, pero lo leí también, que lo puedo invitar a que venga a Talcahuano y le muestro cómo lo acaba de hacer una restauración Armada de Chile. Quedó precioso. Hace 2 semanas, 3 semanas lo entregaron. Lo tenemos bien cuidado, es patrimonio de todos, no es un trofeo que ofenda al Perú, al revés. Ahí le rendimos honores a Grau y a todos los héroes, a Prat y a todos quienes dieron la vida en esta guerra, ¿cierto?, a bordo de este buque, que hoy día, entre paréntesis, solo se conserva el cascarón original, el resto es todo hecho por nosotros para poder recrear lo que era el Huáscar. Yo no lo devolvería, lo que no significa tener un ánimo negativo hacia Perú. Un punto ese, Guillermo, solo dejo el punto sobre la mesa. Se cumplen los 200 años de la independencia del Perú y hay mucha voz chauvinista que está llamando a recuperar tierra, territorio, etc. Y acá tenemos gente que nos está diciendo que a las Fuerzas Armadas hay que ponerle un peso. Solo dejo sobre la mesa ese dato. ¿Sí? Lo cual nos da, digamos, la posibilidad de una próxima entrevista para poder abordar ese y otros temas. Hemos hablado del pasado, de la historia, de la importancia que tiene del presente, pero particularmente en lo que es la apuesta que tiene Chile a futuro con la convención, con nuestros concejales, alcaldes, gobernadores y la próxima presidencial. Así que muchas gracias, Mario, por acompañarnos en esta oportunidad. Espero que nos podamos encontrar nuevamente y gracias también, Víctor, por el acompañamiento dentro de este panel, las cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Víctor.